¿Sabes cuántas calorías requieres para aumentar masa muscular? Primero debes de saber cuáles son tus calorías de mantenimiento para ir ajustando esas calorías y optimizar el aumento de masa muscular. En el video anterior te di recomendaciones de consumo de calorías para distintos tipos de personas. Aunque el objetivo es el mismo, aumento de masa muscular, no para todos los contextos es igual. Por ejemplo, veíamos a alguien extremadamente delgado, a alguien con una buena composición corporal y alguien con sobrepeso u obesidad. Cada uno es diferente. Veíamos en este caso si tenía que generar un superávit calórico, si tenía que quedarse en sus calorías de mantenimiento o incluso generar un pequeño déficit calórico, y esto también promovería el aumento de masa muscular. Pero para poner en práctica cada una de estas recomendaciones, lo primero es conocer cuáles son las calorías de mantenimiento. Así que vamos a aprender a sacar nuestras calorías de mantenimiento. Para saber cuáles son nuestras calorías de mantenimiento podemos ocupar una fórmula de estimación. Existen varias fórmulas para conocer nuestro metabolismo basal y también nuestro gasto energético total. Para este curso te voy a enseñar a utilizar una. Es la más utilizada y es la de Harris-Benedict. Este tipo de fórmulas contienen sus propios valores, signos, parámetros que hay que modificar según nuestro contexto, etc. Tal vez esto te parezca difícil, pero no te preocupes, te voy a enseñar a hacerlo de forma sencilla. Podemos utilizar, por ejemplo, una calculadora en línea en la cual solo ponemos los datos que nos pide y bueno, nos va a sacar el resultado. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es de una persona que me pidió una recomendación sobre un ganador de peso. Lo que nos interesa aquí son sus datos y vamos a trabajar con ello. Vamos a abrir nuestro navegador, vamos a Google, ahora vamos a calculadora online Harris-Benedict, yo ya lo tengo aquí escrito, entonces entro, hay varias calculadoras y bueno, me gusta esta primera. Y bueno, ya abierta la página vamos a ingresar sus datos. Por ejemplo, esta persona es hombre, pesa 61 kilogramos y mide 1,80 centímetros, 180 centímetros, su edad es de 17 años, ya lo estoy poniendo. Aquí dice nivel de actividad física. Esta persona dice que trabaja en el campo, su trabajo es demandante. Pero antes de continuar te voy a dar una aclaración. Aquí en nivel de actividad podemos equivocarnos. Por ejemplo, comúnmente se cree que con el entrenamiento de fuerza se gastan muchísimas calorías y que nos volvemos activos o muy activos. Esto no es así. Si tú eres sedentario en todo tu día, trabajas en oficina y tu única actividad física que realizas es ir al gimnasio, no es que te conviertas en una persona sumamente activa. A lo mejor en este parámetro podrías ponerle simplemente actividad física ligera. Si le pones muy activo te van a salir muchas más calorías de las que en realidad necesitas y bueno, este parámetro ya no sería tan realista. Ahora sí, regresando al ejemplo, vamos al nivel de actividad y bueno, actividad muy intensa le vamos a poner. Trabaja en el campo, su trabajo es demandante, aparte hace entrenamiento de fuerza, entonces ahora sí, le damos a calcular. Nos sale, por ejemplo, metabolismo basal. Simplemente las calorías que necesita para que su organismo siga viviendo son 1686 calorías. Y calorías necesarias para mantener su peso son 3204 calorías. Es decir, por su actividad física necesita muchísimas calorías. Y eso es lo que te comentaba ahorita. Un sedentario no le podemos poner el doble de calorías porque va a empezar a aumentar mucho más de peso y mucho más en grasa corporal. Ya tenemos el parámetro que nos interesa. Ahora, este tipo de fórmulas solo son de estimación, no son una verdad absoluta. Cada persona, organismo es diferente, cada actividad o contexto de vida de persona es diferente. Tanto puede ser alguien que trabaja en oficina como alguien como un albañil, etc. Entonces, cada uno es diferente. Así que tomemos esta fórmula como lo que es solo de estimación. Para saber en realidad cuántas son nuestras calorías de mantenimiento, podríamos utilizar el resultado que nos dio esta fórmula. Empezar a consumir esas calorías entre 3 a 4 semanas e ir probando. Por ejemplo, si ya has probado 3-4 semanas esa cantidad de calorías, te mantuviste en un mismo peso, con una misma circunferencia, es que en realidad estabas en tus calorías de mantenimiento. Pero aquí te voy a dar otra aclaración.
no te debes de fiar solo en el peso como parámetro de progreso o de medición, porque el peso puede fluctuar de un día a otro, tal vez por el consumo de carbohidratos, tal vez por la retención de agua por el periodo menstrual, etc. Entonces podrías ver tus progresos sí con el peso, pero también midiendo cintura-cadera, también tomándote fotos y ver la diferencia entre ti mismo. Vamos a otro escenario. Si ya consumiste esas calorías 3-4 semanas, empezaste a aumentar de peso, esto quiere decir que estabas comiendo más calorías de las que habitualmente consumías. Entonces al final estabas generando un superávit calórico y por ende ese aumento de peso. Por el contrario, si empezaste a perder peso, circunferencia, es porque estabas consumiendo menos calorías de las que gastas en el día, así que estabas generando un déficit calórico y por ende esa pérdida de peso. Entonces estos son los posibles 3 escenarios que te puedas topar después de ese periodo de prueba de 3-4 semanas. Ya dependiendo del resultado de esa prueba, ahora sí vamos a empezar a modificar más las calorías. Una persona muy delgada tendría que generar un superávit calórico para ir promoviendo el aumento de masa muscular. Una persona con una buena composición corporal tendría que buscar estar en sus calorías de mantenimiento, incluso generar un superávit calórico muy ligero, etcétera. Y bueno, una persona con sobrepeso u obesidad tendría que buscar sus calorías de mantenimiento e incluso buscar hacer un déficit calórico muy ligero. Esto también puede promover el aumento de masa muscular, pero solo para ese contexto. Estas recomendaciones te las di en mi video anterior con más a detalle. Te invito a que lo veas porque ambos son complemento. Como resumen y adelanto del video, lo primero que tenemos que saber son cuántas son nuestras calorías de mantenimiento. Ya de ahí ir modificando las calorías según nuestro contexto para promover y optimizar el aumento de masa muscular. Pero bueno, no solo es cuestión de las calorías, hay muchas más cosas que hacer. Por ejemplo, también es importante la distribución de macronutrientes, que es lo que empezaremos a ver ya en el video siguiente, pero específicamente de las proteínas. Ya después vamos a ver con respecto a cómo distribuir los otros 2 macronutrientes. Entonces vamos aquí con las bases para el aumento de masa muscular, en específico con la nutrición. Así que la invitación es a que no te pierdas ningún video y te beneficies de toda la información. Esto es todo por el video de hoy. Si conoces a alguien a quien le guste esta información o le sea útil, te invito a que le compartas esta información para que me ayudes a mí y también se beneficie a la otra persona. Y bueno, si te ha servido, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!